Los datos macroeconómicos no nos han de condicionar nuestras decisiones como inversores de largo plazo, ya que si pensamos a 5 o 10 años vista, las empresas en las que ahora queremos invertir no van a estar afectadas por las fluctuaciones de corto plazo. Sin embargo, para entender la situación actual, sí que hay ciertos datos económicos que nos pueden ir muy bien y nos pueden dar muchísima perspectiva sobre la situación actual, sobre cómo hemos llegado hasta la situación actual y quizás cómo iremos saliendo de esta situación. Así que hoy, en este nuevo podcast de Oportunidades en Bolsa, vamos a hablar sobre datos económicos. No vamos a hacer previsiones porque, como siempre decimos, no se pueden hacer previsiones, pero sí que nos van a ayudar muchísimo a entender dónde estamos y a partir de ahí pues tomar perspectiva y decir cómo queremos seguir actuando. Así que empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente, la explicamos con todo detalle. La mayor parte de las empresas que publicamos son empresas conocidas como value, empresas que generan flujos de caja positivos, que crecen a largo plazo y que ya son líderes en sus sectores. Además, añadimos pues cada ciertos meses una empresa de elevado crecimiento o una empresa también conocida como Deep Value, para que todo tipo de inversores se sientan cómodos con estas revistas en las que explicamos pues, la empresa, como hemos dicho, con todo detalle, y esto significa explicar el modelo de negocio, la estructura financiera, los flujos de caja, las compras y ventas de los principales directivos y finalmente pues damos nuestra opinión. En todo caso, empezamos con el podcast y los que no sean suscriptores que sepan que se pueden suscribir a la revista completamente gratis durante 30 días y ver nuestro trabajo pues al completo, ¿no? Y si quieren se pueden dar de baja cuando quieran. Empezamos con el podcast y vamos a empezar hablando sobre un dato económico que ya comentábamos en un podcast publicado en septiembre aproximadamente, en que hablábamos de hasta cuándo pues esa elevada inflación, ¿no? Y hablamos de el ratio de ahorro, la tasa de ahorro de las personas en Estados Unidos. Creemos que este es sin duda el indicador estrella de estos últimos años y es sin duda el que ha generado o seguramente es el motor, el principal motor de la inflación que estamos viviendo. Las tasas de ahorro durante los confinamientos en Estados Unidos pasaron a un récord histórico y llegaron a superar el 30%. Nunca antes en la historia de los datos económicos de Estados Unidos los estadounidenses habían generado una tasa de ahorro del 30%. Nunca. ¿Y qué pasa con esas tasas de ahorro? Por un lado, generadas, como comentamos en ese podcast, pues por esa sociedad pues, quieta en casa, confinada, y por otro lado por esos cheques estímulo, ¿no? Que vale la pena recordar. ¿Y qué pasa? Pues bien, por otro lado hay otro factor que está íntimamente relacionado, que es el gasto de personal del consumidor, ¿no? El PCE en nomenclatura norteamericana, y que está íntimamente relacionado con la tasa de inflación, con el IPC o CPI en inglés, y qué gráfico que ahora mismo pues nos vamos a poner en pantalla para que vean que la relación es íntima. Es decir, en función, en primer lugar, de esas tasas de ahorro tan elevadas, luego de esas super tasas de ahorro tan elevadas, hubo un incremento en el consumo y de personal de los estadounidenses y como consecuencia pues un incremento de la tasa de inflación. ¿Por qué decimos esto y por qué empezamos pues con estos datos? Porque si no fuera por estos incremento en la tasa de inflación y ese incremento en el ahorro, no hubiéramos llegado a la situación actual y la Reserva Federal no hubiera actuado como está actuando. Porque hoy no vamos a dedicarnos a ver cómo se ha movido la tasa de inflación en relación, como ahora mismo están viendo en pantalla, con el gasto de consumo de las personas, sino en qué ha hecho la Reserva Federal o cómo ha actuado la Reserva Federal y qué consecuencias ha llevado a la evolución del dólar y a la evolución de los tipos de interés y qué consecuencias tiene eso y qué ha pasado este noviembre. Porque este mes de noviembre ha pasado algo que no se ha comentado en los medios de comunicación convencional
y que creemos que es destacable. Es muy destacable si sigue así dándose esa correlación y esa quizás probable escenario de pues de menor incremento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal como consecuencia pues de varios indicadores que ya están viendo de que la inflación no va a ser tan elevada como ellos esperaban, tal y como nosotros ya comentamos en septiembre. En todo caso, vamos por partes, ¿no? Cuando la Reserva Federal vio que se estaba dando esa elevadísima inflación, como consecuencia, como hemos dicho, de esas tasas de ahorro y luego ese consumo por parte de los consumidores, unido a la falta de producción, porque las fábricas estaban paradas, y ese parón en la producción hizo que no hubiera stock, y eso generó pues, un doble efecto de gasto, porque la gente tenía dinero ahorrado y no había stock, y eso pues, hizo una doble palanca para que incrementaran los precios. Y luego, pues, dada esa inflación, la Reserva Federal generó varias palancas para intentar frenar la inflación y lo ha hecho de forma muy agresiva. Una ya es sacando los cheques estímulo, es decir, en los cheques estímulo que se repartieron dinero gratis a todos los ciudadanos norteamericanos, generó una elevada inflación. Ya de por sí ya dices, bueno, estás regalando dinero, pues ¿qué va a pasar? Pues que el valor del dinero va a bajar y los precios van a subir. Y luego lo que sucedió, o que han hecho la Reserva Federal al subir los tipos de interés, es reducir la capacidad de ahorro o el diferencial entre el gasto que generan sus hipotecas, por ejemplo, o sus deudas personales y el dinero disponible que tienen para gastar, y con lo cual también reducen el consumo. Y por otro lado, pues esas subidas de precios que hace que su capacidad de compra también se reduzca. Es decir, que hemos pasado de unas palancas, dos palancas que incrementaban el ahorro, como era repartir dinero y la gente confinada en casa, a tres palancas que reducen ese consumo, ¿vale? Es decir, estamos pasando de un extremo a otro y de una forma muy agresiva, y los responsables han sido pues bancos centrales y políticos. En gran parte, evidentemente, la sociedad tiene mucho que decir, pero es curioso porque, claro, se actúa ciertamente, pues, aunque no quieras, formamos parte de la sociedad y todos tenemos un cierto comportamiento de masa, de grupo, ¿no? Y bueno, pues si todos estamos en casa, pues todos ahorramos, y luego si todos pues, nos reparten dinero gratis, no fue en nuestro caso no fue igual en España, pero bueno, en Estados Unidos sí, pues si todos tuviéramos más dinero disponible, lo normal, lo habitual, la media, es que la gente gaste más, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues cuando hay más inflación y tu capacidad de compra se reduce, pues la gente evidentemente gasta menos porque tiene menos. Y si además te suben los tipos de interés porque la hipoteca la tienes a tipo variable, las hipotecas de tipo fijo se han disparado, como ahora mismo también podemos ver en pantalla. En Estados Unidos llegaron a superar las hipotecas de tipo fijo, en Estados Unidos han llegado a superar con estas subidas los tipos de interés de la Reserva Federal como consecuencia de hasta más del 7%, pues también se reduce tu capacidad de ahorro y como consecuencia también de gasto disponible. Y estos son las palancas, ¿no? O sea, dos palancas de ahorro y tres palancas, no dos, tres, de reducción del gasto que ya se está viendo y que ya se está dando. Y dirán, bueno, ¿y esto tiene efectos en la economía real? ¿Tendrá efectos en la economía real? Ya se están viendo estos efectos, se está cayendo pues las expectativas de rentabilidad de las compañías y la rentabilidad de las mismas, ya están empezando los despidos, ya las previsiones de los CEOs para este 2023 y del conjunto de la sociedad, pues viendo las noticias, pues son todas muy negativas, y el riesgo real según Cathy Wood y según los datos que les vamos a mostrar, realmente no es de inflación, sino de más bien todo lo contrario. A no ser que la Reserva Federal empiece a cambiar mucho las tuercas y empiece a cambiar su política monetaria. Que parece ser que este noviembre el mercado así lo descontó. Vamos a ver los datos porque son correlaciones y como correlaciones no te van a dar ninguna conclusión clara sobre cómo actuar, pero sí que te están mostrando lo agresiva que está siendo la Reserva Federal bajo nuestro punto de vista en exceso. Es decir, cuando tú venías de una situación en la que tenías una situación excepcional, ¿no? Tenías, bueno, pues a toda la sociedad confinada en casa, ahorrando mucho más que nunca, y además les habías dado cheques de estímulo, ¿no? Pues luego, quizás sí que tenían que subir los tipos de interés, pero no a esa velocidad,
y ahora mismo en pantalla pueden ver la evolución de la subida de los tipos de interés y en el siguiente gráfico pueden ver la variación de los tipos de interés, es decir, la velocidad del incremento de los tipos de interés que no tiene precedentes. Es decir, nunca antes en la historia se habían subido los tipos de interés de una forma tan agresiva, ¿no? Y si no se hubiera hecho esto y se hubieran subido más poco a poco, quizás el resultado también hubiera sido satisfactorio, porque la gente tarde o temprano se hubiera acabado esos ahorros, el stock pues hubiera ido llegando y ese ecosistema económico en el que vivimos se hubiera ido normalizando. Veníamos en un ecosistema completamente que lo paramos de forma artificial y tenía de volverse a normalidad, es decir, las fábricas tenían de volver a empezar, el stock tenía de volver a rodar y la gente tenía de tener un poco de paciencia a la hora de consumir, ¿no? Y bajo ese contexto que nos ha llevado pues, a esta superinflación y una política monetaria que parece que han entrado en la misma psicosis que lo hace el mercado en modo maníaco depresivo, pues también lo han hecho. Tampoco lo han hecho pues, los bancos centrales, que no se han dejado llevar por los datos y las emociones y la responsabilidad de sus puestos y no se han sabido, bajo nuestro punto de vista, contener y mantener la calma y hacer las cosas más a poco. Es decir, no estamos diciendo de no subir tipos, pero hacer las cosas más a poco. ¿Y qué ha pasado, no? Pues lejos de lo que todo el mundo piensa, que ha sido únicamente, y sobre todo en Europa, o todos los países que no fuera Estados Unidos y no estuvieran en dólares, el motor de inflación han sido también la subida de precios de las materias primas, veremos que uno de los principales motores de la inflación ha sido el dólar. Y del dólar es de lo que queremos hablar hoy. Y vamos a empezar viendo el índice del dólar. Ahora hemos visto pues, la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, la variación en la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y hemos comentado, y así hacemos un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, y hemos comentado que una subida en los tipos de interés pues, genera una reducción en el dinero disponible de las familias como consecuencia también de las subidas de las hipotecas, las subidas de los créditos personales y evidentemente una reducción de los beneficios empresariales como consecuencia de las subidas de los tipos de la deuda. Eso por un lado, ¿no? Eso, cuando subes tipos de interés ya pasa esto directamente y viniendo del entorno que hemos comentado, ¿no? Pero tiene otras consecuencias, que es la Reserva Federal ha subido los tipos de interés con un liderazgo clarísimo respecto a los otros bancos centrales. Han habido bancos centrales que incluso no los han subido, como el caso de Japón, y otros, como el Banco Central Europeo, que han ido pues, detrás de la Reserva Federal, como ya vimos en la crisis financiera. ¿Qué ha pasado? Pues que el dólar se dio al alza, pero se dio al alza contra el euro, contra el yen, contra la libra, contra el dólar canadiense, contra todas las divisas principales del mundo. El dólar se ha disparado al alza y lo ha hecho durante todo este 2022. Es decir, ha habido una correlación directa entre subida del dólar y caída respecto a las otras divisas y también caída, fíjense, en el oro, la plata, el petróleo, la madera. Todas ellas han corregido durante este 2022, es decir, ha corregido todo. Y, evidentemente, ha caído pues, los precios de los bonos gubernamentales y corporativos porque sigue una correlación inversa a los tipos de interés. Es decir, que el dólar ha mandado mucho y la Reserva Federal ha actuado muchísimo. Es decir, ha sido capaz de manipular prácticamente todos los mercados financieros del mundo. Es decir, ha sido un año histórico en cuanto a manipulación del mercado por parte de la Reserva Federal y por esto les hacemos también este podcast, para que vean la capacidad que ha tenido este año la Reserva Federal. En pantalla ahora mismo la evolución del eurodólar desde el año 2022, desde principios del año 2022 hasta este mes de diciembre, y podemos ver pues, esa evolución a la baja desde la pérdida de los 1,15 de dólares, el tipo de cambio euro-dólar a principios de año y luego pues esa tendencia bajista clarísima hasta, fíjense, el mes de noviembre. En el mes de noviembre
hubieron unas semanas, y en especial la semana del 10-11 de noviembre de 2022, en el que las cosas cambiaron. Es decir, el euro ya se disparó al alza, superó el nivel psicológico de la paridad, es decir, porque el euro dólar pasó de 1,15 a tocar los 0,9600, incluso llegó a estar por debajo, y ahora mismo, pues en el momento que tomamos la imagen de este gráfico estaba a 1,0518, pero el momento psicológico de superación clara de la paridad fue en noviembre, es decir, que el dólar corrigió y el euro se fue a la alza de forma clara por encima de la paridad y volvimos a un euro por encima del dólar, ¿no? Y eso pasó en el mes de noviembre, pero no pasó únicamente en el euro dólar, es decir, pasó en otras divisas y pasó en otros mercados. El 10 de noviembre de 2022, el SP500 desde 1950, en un único día, hizo su 15ª mayor subida de la historia, que subió en un único día un 5,5%. En la número 15, la número 1 fue el 13 de noviembre de 2008, que subió un 11,6%. Un año más tarde, del 13 de octubre, 13 de octubre de 2008, el SP500 cerró un 10% por encima. Eso es importante destacarlo, ¿eh? Es decir, desde el 13 de octubre, que fue la máxima subida, y ahora lo tienen en pantalla esta tabla que estamos hablando, el SP500 en los últimos 72 años, el único día subió un 11,6%. Sí que tuvo unos meses pues bajistas, bueno, llegó a caer durante los siguientes 6 meses un 14%, pero luego como un año ya había sido positivo. Y en todas las subidas superiores al 5%, en las 25 mayores subidas en un solo día del SP500, únicamente en 2 ocasiones, a un año posterior, el SP500 ha generado una rentabilidad negativa. Y una fue el 30 de septiembre de 2008, que subió un 5,4% y a un año más tarde únicamente había perdido un 7%, y el 27 de mayo de 1970, que subió un 5% exactamente, y un año más tarde todavía está negativo en un menos 13%. Pero en el resto, las otras 25 ocasiones en las que el SP500 en un solo día ha subido más de un 5%, todos han tenido rentabilidades positivas. Pero rentabilidades positivas que estamos hablando que un año después de, fíjense la fecha, 24 del 3 de 2020, subió el SP500 un 9,4%, luego un año más tarde había generado una rentabilidad del 62%. 13 del 3 de 2020 también subió un 9,3% y luego generó pues cerca de un 49%, ¿no? Entonces, rentabilidades del 62-49%. Luego tenemos otras fechas, 23 del 3 de 2009 sube un 7%, un año más tarde, 2009, marzo 2009, crisis financiera, peores noticias, el mundo se hunde, y sí que realmente había problemas financieros serios en todo el mundo, pero era el momento de invertir, porque un año más tarde generaba el SP500 una rentabilidad del 63%. El SP500, el Standard Poor's 500, es decir, y esos son datos que nos ayudan. En primer lugar, en ver que este noviembre ha sido un noviembre, pues, un octubre y todo un año muy negativo, con mucho pánico, y que luego un año vista, en la mayor parte de los casos hemos tenido pues rentabilidades positivas para el Standard Poor's 500, y luego que la subida del 10 de noviembre de 2022 de ese 5,5% del SP500 es una subida característica que además cuadró con la caída del dólar y con un impulso alcista en el mercado de bonos, y en parte se descontó porque esa semana se publicó que el CPI, el índice de precios de consumo, el IPC norteamericano, estaba subiendo menos de lo esperado, y se empezó empezó a descontar el mercado o quienes fuera, porque ya ven que la Reserva Federal tiene mucho que decir aquí, que no se iban a subir tanto los tipos de interés, y el dólar sí va a la baja, el euro dólar sí va a la alza, el mercado
de acciones se iba al alza y otros mercados también cambiaban el patrón. Y eso es destacable, ¿no? Porque, bueno, y en un momento de máximo miedo, porque ahora mismo, y estamos hablando de este mes de diciembre de 2022, el ratio put-call, que es el ratio entre las operaciones put dividido por las operaciones call de opciones de mercado de futuros de acciones de Estados Unidos. Es decir, las opciones put son opciones de venta y opciones call son opciones de compra. Y cuando los inversores compran muchas opciones put, significa que están pensando, más que inversores sean especuladores, están comprando la opción de vender a ese nivel y venderlo más abajo, con lo cual están descontando caídas. Pues están en máximos históricos. Es decir, que si hay muchas más puts que calls, quiere decir que el sentimiento de mercado es muy bajista y estaba en máximos de principios de los años 90, con lo cual superior incluso al ratio put-call al de la crisis financiera, ¿no? Con lo cual unos ratios que también nos muestran pues, ese sentimiento de mercado. Y si nos vamos a otros activos, como hemos dicho, y nos vamos a las materias primas, vemos que también a principios de 2022, en marzo de 2022, el oro hizo máximos en más o menos los $2.060 la onza y desde ahí más o menos fue siguiendo una tendencia bajista hasta que el mes de noviembre, fue en el mes de noviembre que cambió el patrón bajista, pasó, fíjense, de los $2.060 la onza a los $1.620 la onza de oro. Y en ese mismo mes de noviembre tocó de los 1.600 a casi los $1.800 la onza, así que cerró por encima de los $1.800 la onza, con lo cual subida muy importante del oro, básicamente guiada por una caída del índice del dólar. Y eso es lo importante, es decir, y es la correlación que les queríamos mostrar, ¿no? Una correlación de que el dólar está mandando muchísimo este año, ha mandado mucho en el mercado de acciones y ha mandado mucho en el mercado de materias primas y en el mercado de deuda, como consecuencia evidentemente de la Reserva Federal, ¿no? La madera, más de lo mismo, también ha pasado en 2022 de los $1.300 a los $400 y otros valores también destacables, ¿no? Como la plata. La plata en noviembre consiguió pasar de los $19 a superar los $22, con lo cual también subida importante y dirán, bueno, pero hay más factores o qué, bueno, dirán, bueno, pero es que en el S&P500 solo nos ha hablado de una subida de un día, no hay más factores. En el S&P500, aparte de ver la relación de la caída del índice desde principios de 2022 y toda la caída del mercado de acciones que todos conocemos, tanto del S&P500 como de las empresas de elevado crecimiento y demás, hay otras maneras de mirarlo y es las empresas del S&P500 que están por encima de la media móvil de 200 días. Y verán qué pasó en el mes de noviembre. Pues que exactamente en el mes de noviembre superó el 50%, es decir, que más del 50% de las acciones del S&P500 exactamente en el mes de noviembre pasaron por encima de la media móvil de 200 días. ¿Qué es una correlación? Que son datos estadísticos, que son datos cuantitativos, sí, pero están ahí. Y si miras la evolución de las empresas que estaban por encima de la media móvil de 200 días, ¿no? El porcentaje de acciones del S&P500 están por encima de la media de los 200 días, pasó del nivel durante 2022, ha estado la mayor parte del año por debajo de este 50%, claramente por debajo. Es decir, que la mayor parte de acciones han estado con esa tendencia bajista de precios y hay muchas acciones que han superado pues esta media móvil, que es conocidísima, que bueno, es como suavizar la media móvil de 200 días, coger la cotización media de los últimos 200 días, ir haciendo la media de precio y te va saliendo una línea que vas uniendo y tienes pues una media del precio de una determinada acción y eso lo puedes hacer con todas las acciones. Y ahí puedes contar el porcentaje de acciones que están por encima del precio de esa media o por debajo del precio. Y se considera más o menos que cuando cruza la media de 200 días,
por encima, la tendencia vuelve a ser alcista y cuando cruza por debajo, más o menos, no vamos a entrar en detalle de análisis técnico, empieza la tendencia bajista. Es un dato que está ahí, que es estadístico, que es análisis técnico, y esto lo que estamos mostrando son datos cuantitativos, ¿no? Y se fijan, todo este 2022 estuvo en varias ocasiones en la zona de mínimos, es decir, que por debajo, menos del 20, menos del 15% de las acciones del SP500 llegaron a estar por encima de la media móvil de 200 días, es decir, una minoría muy baja que únicamente se dio en 2020, en 2011 y 2009, es decir, que el momento bajista de este 2022 ha sido muy importante y está claro que el dólar ha tenido muchísimo que decir. No es menor lo que ha hecho el dólar, ¿no? Y les mostramos más gráficos para que vean la correlación que les queríamos mostrarnos. Se fijan en octubre más o menos de 2022 teníamos pues esos máximos en el índice del dólar y esos mínimos en el SP500 y ahora, bueno, pues tenemos ese momento, ese índice del dólar que va a la baja, ese SP500 que va a la alza y veremos qué es lo que pasa. El futuro no lo podemos predecir, eso siempre lo decimos, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? La subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal ha sido histórica y ha sido, bajo nuestro punto de vista, excesiva en la velocidad. Se podían hacer las cosas más progresivas y ver cómo se iba desarrollando la economía y cómo se iba adaptando pues, la cadena de suministro y demás, pero quizás hay otras estrategias de Estado que desconocemos, que el dólar gane fortaleza y vuelva a mandar en el mundo, pues quizás a los estadounidenses les interesaba. Ahí no vamos a entrar porque ya es especular mucho. Los datos que les hemos presentado son todos datos oficiales. La información ha de quedar claro que es toda una opinión, que pueden haber datos aproximados y que no es bajo ningún concepto de asesoramiento financiero. Esperemos que les haya sido de utilidad, que les haya servido pues, para tomar perspectiva de lo que ha pasado este mes de noviembre, un mes de noviembre en el que el dólar, que ha marcado toda la caída de las materias primas, porque los precios al consumidor subían, pero las materias primas como desde principios de 2022, como el oro, la plata, incluso el petróleo, han ido a la baja, han marcado un cambio de tendencia. En el petróleo no, pero hay otras dinámicas que no vamos a entrar en detalle porque tenemos otro podcast que están afectando al precio del petróleo, pero sí en el oro y la plata o en la madera, también en el mercado de divisas y también en el mercado de acciones y efectivamente también en el mercado de deuda, evidentemente con las subidas de estos tipos de intereses por parte de la Reserva Federal, ¿no? Con lo cual, una Reserva Federal que ha mandado muchísimo durante este 2022, que ha marcado el ritmo de las caídas en el mercado de acciones, que ha marcado el ritmo en las caídas en el mercado de bonos y que con un dólar al alza también ha marcado el ritmo en las caídas del oro. Y por eso todas las caídas de carteras se han desplomado. Un desplome que prácticamente lo ha provocado la Reserva Federal y que veremos qué es lo que va a pasar durante los próximos meses y trimestres y años. Pero si los datos son como parecen, quizás vamos a ver pues esa relajación de política monetaria, vamos a ver un ritmo menor en las subidas de los tipos de interés y si el dólar pues vuelve a bajar o sigue bajando y ya deja de subir de esta forma tan frenética, pues veremos que este noviembre es quizás, y no únicamente quizás, un inicio de cambio de tendencia. Lo dejamos aquí. Es una correlación que personalmente me hacía ilusión compartir. No sabía si compartirla o no porque está muy fuera de la línea Adobe. Es decir, como inversores de largo plazo nosotros hemos de pensar en compañías y nos hemos de prácticamente dejar de lado estos datos, pero están ahí, ¿no? Y bueno, es interesante, sobre todo este año, viendo lo que ha pasado y viendo el dólar, todo lo que ha hecho y las consecuencias que ha llevado esta subida del dólar, creíamos que era interesante que las conocieran y que vieran pues la relación, íntima relación que ha habido este año y lo que ha pasado este mes de noviembre. Luego en el futuro ya lo veremos, ¿no? La caída, bajo mi punto de vista de opinión, ha sido muy artificial por parte de la Reserva Federal, pero muy real en cuanto a pinchazo de burbuja, porque habían muchos excesos
en el mercado de acciones generados pues, por esa euforia de mercado, por ese consumismo excesivo por parte de la sociedad, que también, a mí particularmente pues entristece ver que a la sociedad lo consumista que llega a ser, pero en cualquier caso están ahí los datos, sirven para analizarlos y sirven para reflexionar y ver cómo actuamos en masa la sociedad y cómo es capaz de manipular la Reserva Federal, el dólar y el conjunto de los mercados financieros de todo el mundo. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.